Hola amigos, ¿qué tal? ¿Estáis preparados para el gran cambio? Bueno, antes de nada, pues aquí, hola, mi nombre es Isabel. El que no me conoce antes, pues bueno, puede ver mis vídeos anteriores y suelo tratar temas, bueno, pues desde la vida diaria a, pues bueno, mi enfoque sobre la espiritualidad, la filosofía, tips, consejos. Y hoy voy a hablar de quizá el tema que más me apasiona, que es el gran cambio, o sea, el gran cambio. Y eso tiene mucho que ver con la frase que si habéis visto vídeos míos anteriores, que suelo yo hablar, suelo decir que somos seres espirituales, eternos, viviendo una experiencia terrenal. Bueno, pues ¿qué quiere realmente decir eso? Y digamos, ¿en qué creo yo y qué es lo que más me acerca para mí, os digo, desde mi visión, digamos, a una experiencia empírica, o lo que se llama ciencia, ¿no? De alguna manera, para mí es una manera de acercamiento, desde luego, ¿no? Bueno, pues somos seres espirituales, eternos, viviendo una experiencia terrenal. O sea, que al mismo tiempo que somos carnales, terrenales, pues también tenemos un espíritu. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, a mí me gusta explicarlo desde el tema, a mí realmente lo que sí me parece universal, si hay algo que me parece universal, es el universo y las leyes del universo. ¿Y qué más se acerca al entendimiento y sobre todo empírico, que es la física, ¿no? Bueno, pues ahora precisamente la ciencia, la física, cada vez nos está acercando más a aquello que digamos que sentíamos como una experiencia espiritual, ¿no? De alguna manera, yo os estoy diciendo lo que yo veo, lo que yo intuyo, bueno, no intuyo, lo que yo pienso realmente, ¿no? Lo que yo pienso. Bueno, pues ¿cuál es la verdad? ¿No? Muchas veces dices, bueno, pues es que averigua la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué somos de verdad? Y yo suelo decir, somos seres espirituales en esencia, en nuestra esencia, viviendo una experiencia terrenal. Bueno, pues como esto de alguna manera la física nos lo acerca. Y ya os digo, también tenéis que pensar una cosa, el ser humano, pues desde que ha sido creado, pues hemos ido evolucionando y cada vez, pues la propia ciencia, con sus descubrimientos, que son descubrimientos, pues nos acerca más a cosas que pensábamos que era magia, ¿no? O milagros, ¿no? Pues como te das cuenta que realmente el milagro existe, pero que el milagro pues es incluso científico, ¿no? Se puede hasta verificar, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me acerca, y os digo, os voy a hablar realmente de mi experiencia, lo que yo creo que es la base, porque ya os digo, no hay nada más verídico para mí que estamos en un universo, que formamos parte de él, que formamos de alguna manera parte con el todo, y digamos, las teorías que estudian esto, ¿no? Las experiencias, es la física, ¿no? Bueno, pues ha habido un gran cambio, desde lo que se entiende por la física anterior clásica a la cuántica, ¿no? De la que tanto se habla. ¿Y cómo lo veo yo? Bueno, pues la física clásica, que también se le llama newtoniana, basada en Newton, pues estudia y sigue estudiando pues el movimiento de los macroelementos, ¿no? Pues y cómo es la gravedad, la teoría de la inercia, ¿no? Digamos que, yo lo digo desde mi perspectiva, ¿eh? Digamos, lo que vemos con los sentidos. Es, digamos, lo que vemos con los sentidos. Si tú tiras una manzana al suelo, pues se cae, ¿no? Bueno, pues eso es la teoría de la gravedad, que está basada pues en la teoría de Newton y que estudia, ya os digo, los macroelementos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llegó alguien que, bueno, incluso anterior a Einstein, bueno, pues que se dieron cuenta que el movimiento, o sea, cuando se aceleraba, con la velocidad aumentaba y se acercaba a la de la luz, pues entonces
se descubrió lo que es la teoría de la relatividad. ¿Y qué entendió esta teoría? Bueno, pues a bote pronto, así muy sencillo, os digo, yo no voy a entrar en temas profundos, pero voy a hablar digamos, de una manera muy sencilla. Pues lo que viene a decir esta teoría es, o lo que nos enseña, es que lo que entendemos por espacio-tiempo, pues es más flexible de lo que pensábamos. Que digamos que con Newton pensamos que la vida es, digamos, determinista, estática, el pasado, el presente, el futuro, lo que está lejos, lo que está cerca, ¿no? Digamos, lo que nos están diciendo los sentidos, lo que entendemos por la razón de los sentidos, mientras que a partir de Einstein y todos sus, digamos, allegados, pero bueno, él fue, digamos, el más conocido con la teoría de la relatividad, pues que se descubrió que realmente lo que vemos con los ojos, con los sentidos, pues no es muchas veces, no es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? La física cuántica, ¿qué es lo que hace? Pues que estudia, digamos, las, los elementos más pequeños, ¿no? Los microelementos, ¿no? Y digamos a un nivel mucho, mucho más pequeño. Entonces o sea, los átomos y los subátomos, digamos, los subátomos realmente, ¿no? Y cómo están formados y cómo se comportan. O sea, el comportamiento de las partículas, o sea, más pequeñas que puedan existir, ¿no? En el universo. Que para mí, ya os digo, como yo lo entiendo, pues esto viene a decirnos, pues eso es el estudio del origen, de la esencia, ¿no? Porque de lo más pequeño se forma lo grande. Entonces, todo lo grande está formado de estas partículas cuánticas, todo en el universo, ¿no? ¿Y qué nos vienen a decir? Es este estudio de los subátomos. Estoy hablando de manera, de verdad, muy sencilla, ¿eh? Os espero. Pues algo que para mí, desde luego, nos desencaja, o sea, desencaja, digamos, todo lo que se sabía anteriormente y se entiende, es que estas partículas subatómicas, más pequeñas, las mínimas unidades de energía, los quants, pues se comportan totalmente, o sea, de una manera, vamos a decir, vamos a decir, opuesta, totalmente ilógica, entre comillas, a cómo se comportan las partículas según el estudio de la física, digamos, normal newtoniana, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que se ha descubierto en el estudio de estas subpartículas? Que todo en el universo está formado de estas subpartículas, bueno, nosotros. Bueno, pues está formado, estas partículas vienen, nos demuestran que las partículas se desdoblan y que la misma partícula, o sea, puede ser onda o partícula o materia, ¿no? O sea, y que en realidad todo es energía, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, la energía es vibración y también, como decía Tesla, para entender al universo hay que entenderlo en términos de energía, frecuencia y vibración. O sea, en realidad, la materia, lo que entendemos por la materia con los sentidos, lo que tocamos, en realidad está formado de subátomos que son ondas, o sea, y partículas. O sea, las partículas tanto pueden ser como onda o partícula al mismo tiempo. Imaginaros, de ahí viene también las teorías de Schrödinger, bueno, del gato, que estaba vivo y no, en el de según como... Bueno, hay muchas, de hecho hay mucho de este tema. Otro concepto básico de la física cuántica, pues es el principio de incertidumbre. Pues este principio pues también nos viene a decir que, a lo contrario de que venía a decir Newton, pues que el universo pues no es probabilístico, o sea, no es determinista, sino que es probabilístico. Esto, a mí, en mi modo de entender, como yo lo veo, pues yo lo veo un poco como pues que el ser humano es libre y que nosotros creamos la realidad
a través de nuestra interpretación, de cómo interpretamos las cosas. O sea, es este principio de incertidumbre. Nada es verdad ni mentira, sino del color del cristal con que mires las cosas, ¿no? Bueno, pues viene un poco, eso es un poco, nos conecta con este principio, digamos, filosófico, de que todo depende de nuestra perspectiva. Y el otro tema también cuántico, sería otro concepto que ya digo, que no voy a sacar todos, simplemente los más relevantes para este tema, pues es el de la superposición, ¿no? Pues ¿qué quiere decir eso? Pues que una misma partícula puede estar en diferentes espacios al mismo tiempo, o sea, se pueden superponer, se pueden estar en un estado o en el otro, o sea, bueno, lo que se entiende, eso no es casi entendible para la mente humana si partimos solamente de la física newtoniana. Rompe, digamos, las normas, rompe los cánones de la física normal, ¿no? Anterior, ¿no? Entonces, la física cuántica viene un poco a romper eso que pensábamos. A partir de, o sea, en el estudio de las subpartículas, ¿no? De las mínimas entidades de energía. Y esto un poco que nos, ¿qué es lo que yo siento aquí? Bueno, pues digamos que yo como yo lo relaciono es que digamos que estamos viviendo esa experiencia terrenal, en plan partícula, materia, eh, donde el ego ve a través de los sentidos, donde vemos la materia, donde creemos que la materia es la realidad, ¿no? Pues estamos juzgando porque es lo que ven nuestros sentidos. Eso es como yo lo veo, ¿eh? Bueno, ya os digo por qué digo como yo lo veo, porque no me creas, sino pruébalo tú mismo, ¿no? Bueno, pues esta parte es lo que yo veo, que vivimos una experiencia material, una experiencia terrenal, de los sentidos, del ego, de necesidades, de carencias, cuando en realidad, si tú conectas con tu ser más profundo, que es, digamos que no se manifiesta en las grandes superficies, sino a un nivel mucho más esencia, ¿no? Profundo, que pues estaría la parte que digo yo, somos seres espirituales, somos seres eternos, somos seres donde el tiempo y el espacio pues es ilimitado, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, somos seres, digamos, como un alma, que es nuestra parte cuántica, como digo yo, seres eternos, nuestra esencia, somos amor, somos eternos, somos parte del todo, de la partícula origen del universo, pero nos estamos manifestando en capas o experiencias más densas, donde ahí se manifiesta en materia, ¿no? Pero en realidad todo es cuántico. O sea, en realidad todo es cuántico, porque es la esencia, es el origen, es lo que hay dentro. Pero la manifestación es materia, ¿no? Por eso, lo vuelvo a repetir, somos seres espirituales, somos seres cuánticos, eternos, ¿eh? Eh, fluimos con el universo, somos parte de él, viviendo una experiencia terrenal. Bueno, por alguna razón, pues estamos viviendo esta experiencia, ¿no? Me imagino que para aprender. Eso es la gran pregunta del millón. Pues ¿para qué? Pues para aprender, para, para manifestarse la esencia en la materia. Pues eso, lo que os digo, la dualidad, lo que estamos hablando, onda y partícula. Somos materia, pero en esencia, nuestra esencia es esta parte espiritual, esta parte cuántica. Y donde, por cierto, las emociones nos ayudan a conectarnos, ¿no? Y de hecho, también como dice Jean-Pierre Garnier, que me gusta mucho lo del concepto del doble cuántico, en realidad siempre estamos, igual que las partículas, estamos siempre en contacto con nuestra parte cuántica, con nuestro subconsciente. Digamos que el subconsciente nos conecta más, ¿no? Con esta parte cuántica, ¿no? Yo veo aquí un paralelismo, ya os digo, es como yo lo veo, ¿no? Realmente. Y yo creo que hay un paralelismo, o por lo menos todavía aquí digamos que la ciencia nos está abriendo nuevos mundos que creíamos simplemente que eran magia, ¿no? Pues con la física cuántica.
Entonces, pues eso, lo que yo os digo, somos duales, somos materia, pero también somos espíritu, somos seres libres, vivimos según el principio de incertidumbre, nosotros creamos nuestra realidad a partir de nuestra perspectiva, el observador, somos el observador. De hecho, el experimento de la rendija depende del observador, pues las partículas entran o no, ¿no? Bueno, pues o se centran o no. Bueno, pues ese es un ejemplo también de cómo nosotros, pues, estamos viendo a través de los ojos de Dios o los ojos del universo, de la esencia, ¿no? Entonces, depende, si tú pones ese filtro, bueno, pues lo verás de una manera o lo verás de otro. Entonces, a veces lo que realmente hay que hacer es fluir, fluir y dejar hacer que se haga su voluntad, ¿no? Entonces, esto es un gran reto, pero sin embargo, yo sí veo un paralelismo. Esto que lo vuelvo a decir, somos seres cuánticos, espirituales, eternos, ¿eh? En esencia, en que realmente pertenecemos a otra dimensión, viviendo una experiencia terrenal, una dimensión, digamos, en la tercera dimensión, material, que la estamos experimentando, perfecto, pero no os olvidéis de que la verdad es nuestra realidad cuántica, nuestra realidad espiritual. Y bueno, ¿cuál es el reto? Bueno, pues darnos cuenta de la realidad. Podemos vivir una vida material, eso no hay nada malo, pero entendiendo cuál es nuestra esencia. ¿M? No hay nada de malo de vivir la experiencia material, pero reconócete a ti mismo como la experiencia y la esencia que tú eres, ¿no? Y bueno, materia y espíritu, ¿qué es lo que somos? Entonces somos duales, realmente no podemos decir cuál es la verdad. Bueno, pues depende de la dimensión en la que te encuentres o en el estado de conciencia en el que estés. Si estás en un estado de conciencia más material, bueno, pues es lo que tú ves, ¿no? Que es lo que nos relaciona con los sentidos, con lo más físico. Pero si tú eres pues más espiritual, pues estarás más conectado con tu espíritu, con tu parte cuántica. Pero en realidad siempre estamos conectados, porque es nuestra esencia. Y cuando más, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, cuando yo digo, cuando estamos con esos momentos cuánticos, pues, por ejemplo, en los sueños también, cuando conectamos con nuestro subconsciente, ese desdoblamiento de la materia, digamos que no sentimos nuestro cuerpo, estamos en el sueño. Somos el soñador soñando. También pienso que cuando estamos inspirados, cuando perdemos la noción del tiempo y el espacio, cuando nos abstraemos, también es como una especie de llegar a ese momento cuántico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El amor también, cuando se vive con su plenitud. Bueno, pues estos son, digamos, muestras de cómo realmente el ser humano, pues vivimos en diferentes dimensiones y podemos pasar de un estado de conciencia a otro, ¿no? Y durante el día, porque imaginaros, por la noche estamos en un estado de conciencia, nos levantamos ya otra vez en un estado más alfa, beta, o sea, delta, o sea, pasamos por diferentes estados durante el día, ¿no? Realmente. Y realmente durante el sueño, ¿dónde estamos? No, no, ¿entiendes? O sea, que realmente estamos siempre conectados. Por eso no tener miedo es lo más importante porque somos seres cuánticos, espirituales, viviendo una experiencia terrenal. Lo que pasa que ¿qué pasa? Que nuestro ego, para sobrevivir, pues nos ata más a esta experiencia material, ¿no? Pero no es nuestra única realidad, ¿no? Y luego eso, saber que, ¿tú qué piensas? Saber, ¿qué pensáis? ¿Que estamos determinados, que somos solamente materia o también somos espíritu y tenemos algo más que materia? ¿Creéis también que estamos determinados o tenemos una esencia probabilística? ¿Qué quiere decir ello? Eh, bueno, pues que es la ley de la probabilidad, ¿no? Que no estamos determinados, que siempre, desde el observador que somos, podemos observarnos y también de ahí sacar nuestra perspectiva, ¿no? Porque somos el observador, ¿no? Y bueno, pues es una cuestión para pensar. Yo lo veo así de simple, es nada más. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que la ciencia, en realidad, no hay que irse
a complicarse la vida, simplemente vete a la esencia de todo es el universo y la esencia de todo es entender que somos seres espirituales, cuánticos, es otra, digamos, otra manera de decirlo, ¿no? Viviendo una experiencia terrenal, una experiencia 3D, ¿no? Material, física. Entonces, esta dualidad física newtoniana y física cuántica conviven y en la que convivimos todo el tiempo. Entonces, es a partir de nuestra conciencia en la que podamos vivir una experiencia más cuántica, más espiritual o menos, ¿no? Y bueno, o sea que esa es mi opinión, yo pienso, y ahora piensa tú, ¿cuál es realmente tu realidad? ¿Tú crees que tú experimentas también estos diferentes estados de conciencia también? ¿Sientes también esta parte espiritual dentro de ti a pesar de la materia? Y lo vemos todo el tiempo, o sea, la materia tiene su fin, pero sin embargo nuestro ser es eterno. Bueno, pues nada, os dejo ahí, de verdad, vosotros contadme vuestras experiencias. Yo creo que esto para mí es, cuando se habla mucho de la verdad, pues esta es la verdad. Pero la verdad también es que somos materia, no hay que negarlo. O sea, somos materia en este momento, pero también somos espíritus, somos seres cuánticos en esencia. Bueno, pues nada, si os gusta este tema, porque a mí me encanta desde esta perspectiva, pues me lo decís, me lo dejáis en vuestros comentarios y también pues contadme vosotros qué os parece, si habéis vivido experiencias así, duales, si sentís esta dualidad dentro de vosotros y de esta manera poder ayudar a mucha más gente, porque a veces simplemente nos complicamos la vida, simplemente vete a lo sencillo y la misma vida te muestra la verdad. ¿Vale? Bueno, un besito, seres cuánticos en el fondo, en vuestro corazón. Materia cuántica, un besito y si os gusta un like y no os olvidéis de suscribiros, así cada vez seamos más en el canal. Hasta luego, chao.